días para todos. Señor les bendiga. Hoy continuamos nuestra serie. Este es mensaje número 22 sobre Apocalipsis. Y capítulo 14 es clave, casi en el centro del libro. Y la vez pasada vimos los primeros 5 versículos, que era una visión del cielo y del canto, ¿se acuerda? Que cantaban los redimidos un cántico nuevo, felices de estar en presencia del Cordero y de su Dios Redentor. Ahora vamos a ver el resto de las visiones del fin, empezando con versículo 6. Dice Juan: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, la que acabamos de cantar. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nosotros vamos a parar aquí, hermanos. Estamos en medio de la visión del final, pero hasta ahí nuestra lectura. Dejen sus Biblias abiertas, y si estás anotando, vamos a mencionar algunos otros versículos en relación a este pasaje. Capítulo 14 contiene visiones del fin. Los primeros 5 versículos fue el final de los redimidos después de sufrir en el mundo, después de muchos llevar persecución. Ahora están protegidos en el cielo con su Salvador cantando. Aquí vamos a ver el puro final de la historia en la tierra. Y en versículos 6 y 7 Juan ve a un ángel evangelista. Y este ángel trae un último llamado de arrepentimiento. Es la hora final. Trae un llamado urgente. Y aunque anuncie juicio, se llama evangelio. ¿Por qué? ¿Cómo es el anuncio de juicio? Evangelio. O sea, buenas nuevas. Es evangelio, hermanos, porque Dios por última vez está dando oportunidad que se arrepienta. Y eso es paciencia y es misericordia. Aunque sea que la hora del juicio ha llegado, todavía en ese momento no ha llegado. Y es un llamado. Vea cómo es paciente Dios, hermanos. Casi como que posterga el fin. Llamando y llamando y llamando que se arrepientan los hombres. Muchas personas piensan que predicar el juicio venidero de Dios no es amor. Querido amigo, es todo lo contrario. Este primer ángel, este primer mensajero, ¿qué significa el término ángel? Mensajero, ¿verdad? Ángel significa mensajero. Este ángel lleva el evangelio eterno, porque todavía hay una oportunidad más para arrepentirse. Él lleva este mensaje, fíjese, final del versículo 6, a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
Recordemos el mensaje del pastor Alonso el domingo pasado, cuando habló de la gran comisión, que Jesús manda a su iglesia a ser discípulos a todas las naciones. Y aquí el evangelio lleva por este ángel igualmente, hermanos. Nuestro afán, nuestro esfuerzo, nuestro deseo debe ser que el mensaje de un juicio venidero y el mensaje de salvación solo en Cristo llegue a toda nación, pueblo, lengua y tribu. ¿Cuál es el contenido de su predicación? Versículo 7. Se llama el evangelio eterno. Y yo quiero que usted note primeramente lo que no dice. Porque no dice lo que muchas veces la iglesia de hoy está diciendo. Por ejemplo, no es un mensaje superficial de que crea en Cristo. A mí me da mucha cólera, hermano, ver algunos mensajes donde nunca han hablado de Jesús en todo el mensaje. Habla de todo menos a Cristo Jesús. Y al puro final pegan un llamado a creer en Cristo. ¿Cuál Cristo? No han explicado Cristo, no han anunciado Cristo. Y de por sí todo el mundo cree en Dios. Aquí el ángel no dice crea, no dice levante la mano, no dice pase adelante. Todo lo que las cosas que el hombre ha inventado. ¿Qué es lo que dice? Dice, teme a Dios. Teme a Dios. Usted sabe que ese término, ese concepto, hermanos, permea la Biblia entera. Es más, podemos decir que la verdadera fe se caracteriza por temor de Dios. No hay fe sin temor de Dios. Yo les voy a leer, no lo busque, les voy a leer pasajes de principio a fin de la Biblia. Algunos nada más saltados, así, salteados, donde se menciona temor de Dios y no menciona fe. Pero para que veamos que realmente la verdadera fe es nada menos que temer a Dios. Si usted está apuntando, apunte. Génesis 22:12 dice así. Cuando Abraham está por matar a su hijo conforme al llamado de Dios, dice el ángel que lo detiene. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni hagas nada, porque ya conozco, no dice, ya conozco que crees en Dios. Dice, ya conozco que temes a Dios y no te rehusaste a tu único hijo. El padre de la fe, Abraham, cuando mostró su verdadera fe, cuando temía a Dios más que sus propios sentimientos paternales. Deuteronomio 6. Dios está dando instrucciones al pueblo de Dios cuando entre a la tierra, cómo debía servirle. Y Deuteronomio 6, 12 y 13 se leen así. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Por su nombre jurarás. Dios pedía temor de Dios como muestra de su lealtad. Job 1:1. Oiga cómo se le describe a Job. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job se define como una persona temerosa de Dios. Saltemos a Hechos capítulo 10, versículo 22, el caso de Cornelio. ¿Se acuerda de Cornelio, el centurión? Oiga cómo se le describe. Ellos dijeron, es Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Temeroso de Dios. Primero de Pedro, terminando la Biblia, Primero de Pedro 2:17, Pedro está explicando cómo los cristianos debemos vivir en este mundo. Oiga cómo dice, honrad a todos,
amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Temed a Dios. ¿Y qué pasa con los que no temen a Dios? Salmo 55, 19. Dice, de aquellos que no temen a Dios, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. El ángel evangelista hace un llamado a temer a Dios, hermanos. Y este temor a Dios conlleva a la siguiente cosa: darle a Él la gloria. Dar a Dios, al verdadero Dios, toda la gloria. Esto es la fe. ¿Qué significa dar a Dios la gloria, hermanos? Es no servir a lo creado. ¿Cómo sabe usted si usted teme a Dios? ¿Cómo sabe usted si glorifica a Dios? Si usted no sirve a lo creado. Su afán no es complacerse a sí mismo, complacerse en cosas del mundo, personas del mundo, experiencias del mundo, de lo creado. Eso es darle a Dios la gloria. Y dice, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. ¿Sabe qué es el término adorar, hermanos? Mire, así como la fe se ha maleado en el mundo religioso, el término adoración se ha maleado también. Ahora ¿qué pensamos cuando decimos adoración? De ahí, muchos piensan en levantar la mano, cerrar los ojos y eso es adorar a Dios. El término proskuneo, el término original, significa, casi se suena, postrarse. Es una posición corporal que refleja una disposición interna. Postrarse. Yo preferiría que cada vez que ese término se utiliza en la Biblia de adoración, y es proskuneo, preferiría traducirlo como póstrese. Cuando usted se postra, ¿qué está mostrando? Temor y humildad ante esa persona. Y los bíblicos se postraban ante Cristo, ante las manifestaciones de Dios, en la palabra de Dios, se postraban. Su posición corporal se ajustaba a su corazón interno y se postraban delante de Dios. Temed a Dios, darle gloria a Dios, póstrese ante Dios. Y a pesar de que este ángel está anunciando juicio inminente, está haciendo un llamado al arrepentimiento. Todavía hay tiempo. La paciencia de Dios es increíble. Un último llamado, dando oportunidad a las personas a temerle. Y este mensaje para todas las personas que estén escuchando este mensaje, hermano, este es el momento de probar nuestro propio corazón. Ese es el llamado del mensajero de Dios, de su palabra. Teme a Dios usted. Sirve a Dios. Da la gloria a Dios. Se postra ante Dios. El segundo ángel clama, caída es Babilonia. Sabemos que Babilonia representa Roma. ¿Y por qué la caída de Roma eran noticias angelicales? Es un ángel que está pregonando la caída de Roma, que no había pasado en el tiempo de Juan, pero de ahí a unos siglos sí sucedió alrededor del año 400. Porque es noticias angelicales la caída de Roma, porque Roma se había levantado como rival a Dios. Roma era salvadora de la gente de su imperio. Los césares llegaron a pedir sacrificio de incienso delante de ellos y obediencia absoluta. Y Roma cayó ante Jesucristo. Y la iglesia se levantó. Y hoy
sigue la iglesia. ¿Dónde está Roma? Solamente en los libros de texto de historia. Pero la iglesia sigue en pie, creciendo, porque Jesucristo es Señor y no cesa. La naturaleza del gobierno ateo es la misma en toda época. Cuando los gobernantes no son creyentes y no se someten a la tarea y los límites que Dios define en la palabra de Dios, tienden a acaparar más poder, todo el poder posible. ¿Cómo lo hacen? De la misma manera que Roma lo hizo. Primero ofrecen salvación. Y hoy nadie cree los políticos cuando están en campaña y ofrecen cosas absurdas que todo el mundo sabe que no pueden cumplir. Sin embargo, siguen haciéndolo. Y hay suficiente gente que dice todavía, bueno, vamos a ver por lo menos, y les medio cree y le dan su voto. Engañan, ofrecen. En segundo lugar, con astucia hacen trampa. Acaparan poder a través de astucia, engaño a escondidas del pueblo. Y finalmente a la pura fuerza. Cuando no funcionan los primeros dos, entonces los gobiernos a la fuerza ejercen su rivalidad contra Dios. Hoy estamos, hermanos, en el occidente, en los países del occidente, lo que llamamos del occidente, estamos ante estados que traspasan en mucho los límites establecidos por Dios. Pero esa no es la maravilla. Lo triste es cuántos cristianos ingenuos no hacen resistencia. ¿Cuántos cristianos ingenuos apoyan estas cosas? Caída Babilonia y caído todo gobierno y reino que se opone a Cristo. El tercer ángel. Esta es la advertencia final y es un mensaje duro. Yo preparando esto esta semana, hermanos, pasé una semana difícil porque es terrible lo que vamos a ver ahorita. Tenga su Biblia abierta y empezando en el versículo 9 y 10 en adelante, este ángel clama a gran voz un mensaje duro, pero necesario, y la iglesia ha dejado de anunciar, ni con gran voz ni susurrado, la iglesia anuncia el juicio venidero, el infierno. Estos versículos dicen que serán arrojados al infierno, ¿quiénes? Los que adoran la bestia o los que llevan su marca. No sirvieron a Dios, no temieron a Dios, no adoraron a Dios, sino al demonio. Porque solamente hay dos opciones: servir a Dios o en última instancia servir al demonio. Entonces la pregunta es para cada uno de nosotros: ¿a quién sirve usted? ¿A quién sirve en su vida privada? ¿A quién sirve usted en su trabajo? ¿A quién sirve usted en su matrimonio? Si usted está casado. Versículo 11 al final vuelve a repetir exactamente lo que versículo 9 dice. Serán castigados los que adoran la bestia. Andrea, tal vez la puede acá. Versículo 11 vuelve a repetir lo mismo de 9. Los que adoran la bestia y los que llevan su marca serán castigados de manera eterna. Ahora, ¿por qué lo repite, hermanos? ¿Y por qué el ángel lo dice a gran voz? ¿Sabe por qué? Porque esto no es un cuento. Porque esto es una realidad. Porque esto va a suceder. Cuando un ángel
dice algo a gran voz, póngale cuidado. Cuando un ángel se repite a gran voz, póngale doble cuidado. Hay quienes adoran abiertamente al demonio y al pecado, y con su vida es obvio, pero hay quienes llevan la marca ocultadilla. Y aunque no pareciera ser servidores de Satanás, lo son. Llevan la marca y les sirven, porque si no servimos a Dios, tememos a Dios, nos postramos ante Dios, servimos a la bestia. Y en versículo 10 en adelante hay una descripción terrible del infierno. Beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Hoy, en esta vida, la ira de Dios siempre está mezclada con misericordia. Pero en el infierno, hermano, se experimentará la ira pura de Dios. Nadie en este mundo ha experimentado la ira pura de Dios. Algunas personas dicen, el infierno es aquí. Uno vive el infierno aquí con las penas y los sufrimientos aquí. Eso no es cierto. Los que dicen eso, querido amigo, no conocen ni la Biblia, ni al Dios de la Biblia. Se define como fuego y azufre. El azufre encendido es más caliente que el fuego natural. Pensemos en los volcanes. ¿Qué sale de un volcán? Sale azufre y sale piedra derritida. Apocalipsis 20, versículos 13 al 15, señala que el mar y la tumba entregarán a los muertos para ser juzgados. Y los que no se hallan en el libro de la vida serán lanzados a un lago de fuego. Hay dos cosas aquí, hermano. Se califica el infierno como un lugar terrible, como de fuego. Y Jesús, y le voy a leer de Juan capítulo 5, dice, todos los que están en los sepulcros, Juan 5:28, los que están en los sepulcros oirán su voz. Esa es la voz de Cristo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. En el día final, todos resucitarán, todos. Los redimidos irán al paraíso en cuerpo, un cuerpo glorificado. Y los incrédulos irán al infierno en cuerpo. Y experimentarán el lago de fuego en cuerpo. Eso es lo que enseña la Biblia. No van a ser almas y espíritus. No sé qué clase de cuerpo, pero resucitarán, enseña la Biblia, y serán lanzados al infierno en cuerpo. Y dice versículo 10, serán atormentados delante del Cordero y los santos ángeles. Hermano, los primeros versículos de este capítulo hablan de la presencia sublime del Cordero, tan sublime y gloriosa de que los redimidos cantan al Señor. Nacerá un canto de su corazón, un canto nuevo, de estar en la gloria para siempre con su Salvador. La presencia del Cordero para los redimidos es gloriosa y sublime. Pero le digo una cosa, este pasaje dice que la presencia del Cordero a los condenados será una cosa terrible, será solo ira. Solo ira. Aquí hay dos conceptos que tenemos que definir y estar muy claros con esto, hermanos. Uno, su concepto de Cristo. ¿Cómo piensa de Cristo? ¿Es su Cristo capaz de castigar personalmente a los enemigos de Dios eternamente?
Porque si ese no es su Cristo es un invento y no es el Cristo de la Biblia. Y montones de Cristos, falsos Cristos existen en la mente de muchas personas y en la predicación de muchas iglesias. Segundo, su concepto del infierno. Algunos dicen el infierno será la ausencia de la presencia de Dios. Eso es una mentira. Eso es un invento humanista. Es un invento del corazón del ser humano que quiere estar sin Dios. Sí. Andate Dios en el cielo con los tuyos. Así no es el infierno. No es la ausencia de la presencia de Dios para nada. No sé quién inventó esa mentira. El infierno será la plena presencia de la ira de Dios, sin misericordia y sin gracia. Y versículo 11. El infierno será eterno. Por los siglos de los siglos subirá el humo de su tormento. La Biblia enseña que el infierno no tiene fin. Y ellos estarán sin reposo. Yo quiero que usted medite esto, hermanos, porque nosotros necesitamos comprender bien esta enseñanza de la palabra de Dios. Primero para nosotros y segundo para los demás. La Biblia está lleno del concepto reposo. Hoy reposamos. Qué tristeza los cristianos que no disfrutan el día de reposo. Este es un anticipo, hermanos. Dios quiere que reposemos del trabajo, que tengamos comunión unos con otros y que anticipemos reposo con todo lo sabroso que es ese concepto, reposar. Todos anhelamos reposar, deseamos reposar, disfrutamos reposo. Y la Biblia habla de reposo. Dios nos es guardado aún un reposo para los hijos de Dios, hermano. Y el cielo se define como reposo y el infierno se define como sin reposo. Nunca. Qué cosa más terrible. Fuego, azufre, lloro, crujir de dientes, tinieblas, oscuridad y nunca ningún reposo. No hay términos, no hay palabras más claras para describir el lugar más terrible que las palabras humanas puedan describir. En versículo 12, Juan inserta un pequeño comentario. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Qué significa? Juan quiere que sepamos, hermanos, que si ahora los cristianos sufrimos, porque los cristianos iban a enfrentar persecuciones fuertes, ha habido torturas terribles en la historia, desmembraban a los cristianos, o sea, dolor humano, corporal, muchos cristianos experimentaron morir quemado, terrible, ¿verdad? Pero Juan quiere que los cristianos entendamos que si bien ahora los cristianos sufrimos, viene un día de redención cuando el Cordero lleve la iglesia a su presencia gloriosa. Y ese mismo día, los que no sirvieron a Dios, sino que sirvieron a la bestia, ellos serán castigados con un castigo 1000 veces peor de todo lo que los cristianos pudiéramos haber experimentado a las manos de los inicuos. En lugar de odiar a los malos, hermanos, deberíamos tenerles profunda compasión, porque si no se arrepienten, les espera esto. Es por eso que Esteban oró la misma oración de Cristo cuando muere apedreado, y muchos cristianos ante sus opresores y ante sus perseguidores muriendo en la estaca, en la hoguera, oraron lo mismo. Señor, no les tome en cuenta este pecado, dice Esteban, porque él sabía lo que les esperaba si no se arrepentían. Y ningún cristiano, ninguna persona que es cristiana puede desearle a otro ser humano que se vaya al infierno, comprendiendo lo que es el infierno.
Más bien, debemos conmovernos ante la posibilidad de que algún familiar, algún amigo, algún vecino o cualquiera sufra ahí. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que usted le advirtió a alguien acerca del destino de los que no adoran y sirven a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló del infierno con alguien? Juan ve 3 ángeles, 3 mensajeros. Y sabemos que este mensaje que llevan estos ángeles es el mensaje que la iglesia lleva. ¿Sabe por qué hay tanta confusión religiosa hoy, hermanos? Porque las iglesias se niegan a proclamar un mensaje bíblico, incluyendo el juicio final de Dios. Ahora, Dios no está pidiendo que los hombres opinemos si esto es bonito o justo o acorde con nuestros conceptos de los derechos humanos. Dios no nos está pidiendo nuestra opinión, nos está revelando la verdad sobre Él y sobre el destino futuro de los incrédulos. Seguramente este pasaje nos hace un llamado a muchas cosas. Yo pude pensar en 3. 1, este pasaje sin duda nos hace un llamado a un autoexamen. El apóstol Pedro nos exhorta a ser segura nuestra elección y nuestro llamado. Hoy, este pasaje nos llama a cada uno de nosotros a hacer un examen personal, a examinar mi corazón. ¿Temo yo a Dios solamente? ¿Adoro a Dios? ¿Sirvo al Creador o no? Y si no estás seguro, hoy este es el momento, cualquiera escuchando esto, aquí presente o luego por la grabación, este es el momento de asegurar. El ángel ha clamado a gran voz el evangelio eterno. Hay oportunidad de adorar a aquel que hizo la tierra y que lo hizo a usted, de temer a Él y de servir a Él. En otras palabras, de arrepentirse y creer en Cristo Jesús. Este pasaje nos hace a todos un llamado sincero y directo a definir cómo somos, cómo estamos ante el único y verdadero Dios. Segundo, el amor cristiano para con los otros hombres no creyentes, hermanos, ¿cómo debe empezar a expresarse? Orando. Debemos orar por aquellas personas que aún no han confesado a Cristo Jesús, Señor y Salvador. Usted tiene amigos, familiares, vecinos, conocidos que no creen en Dios y no siguen y no temen a Dios. Hágase la tarea, hágase una lista, a empezar a orar por ellos primero. Y en tercer lugar, hermanos, recordemos que Dios ha advertido a la humanidad con respecto a estas terribles consecuencias de la desobediencia, de servir a la bestia, de llevar su marca. Dios nos ha advertido, hermanos, por amor. Lo ha hecho por medio de las Escrituras. Los cristianos tenemos la urgente tarea de mostrar este amor para con el prójimo, el no creyente, porque amor no es dejar que se suiciden eternamente. Amor es decir la verdad. Amor es rogar con todo nuestro corazón que se convierta, que teman, que adoren al verdadero Dios. Puede ser que aquella persona que se moleste, es posible, pero sabe, el verdadero amor sobrelleva todo obstáculo por salvar a alguno. Recuerde, el ángel clamaba a gran voz. Si la iglesia calla el mensaje, es como tratar de callar al ángel.
El llamado a cada uno de nosotros personalmente hoy es el mismo llamado que nosotros llevamos al mundo. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Amén. Oremos. Padre, temblamos ante tu palabra, ante tu majestad, ante tu santidad, sabiendo que por nuestros méritos todos merecemos tu castigo. Damos las gracias por la revelación de Jesucristo y tu infinita, tu gran paciencia, Señor, permitiendo oportunidad por el anuncio del Evangelio eterno, redención en Cristo el Cordero, quien dio su vida. Oramos en esta mañana, oh Dios, por la salvación, la conversión, el arrepentimiento de toda persona que no te conozca, oh Dios. Quisiéramos la conversión de todos nuestros familiares que aún no te temen, Señor, de nuestros vecinos que no te temen, que no adoran a Cristo, nuestros familiares que están apartados de ti. Oh Padre, rogamos y clamamos a ti. Si es posible, Padre, usa nuestras palabras. Pon en nuestro corazón, oh Padre, la sensibilización de aquel momento terrible, el final de la historia, que enfrentará toda persona que no te ha servido, Dios. Y pongo, Padre, una carga en nosotros por este mensaje. Padre, queremos ser una iglesia que no apague la voz del ángel. Queremos ser una iglesia colaboradora con tu mensaje, así que ayúdanos, Dios, con sabiduría, con amor, de la forma más bíblica posible, proclamar todo el consejo de Dios, incluyendo la enseñanza esta que hemos visto hoy del castigo eterno futuro. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, Salvador de su pueblo, el gran Cordero que nos ha redimido. Oramos en su nombre. Amén y amén.